¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar de un concepto central dentro de la mercadotecnia, una disciplina importantísima, básica para poder hacer un buen plan de marketing, una campaña de mercadotecnia realmente enfocada, realmente inteligente y además que sea básicamente estratégica. Estamos hablando de lo que se conoce como la segmentación de mercados. La segmentación de mercados es, como decíamos, una de las piezas fundamentales dentro del quehacer del marketing actual. No siempre existió. La segmentación de mercados no siempre fue parte de la disciplina de mercadotecnia. Realmente es una labor reciente que además ha ido cambiando y está cambiando mientras estamos en este momento hablando. Va a ir cambiando constantemente en el futuro hasta llegar a lo que será el último escalafón de la segmentación de mercados. Vamos a hablar de todo esto más adelante, pero antes de explicar en sí qué es la segmentación de mercados, recordemos cómo empezó el marketing. El marketing empezó, no tiene más de 80 años, 90 años, una cosa así, como máximo. Y esto es, hay autores que incluso le dan 50 años de edad al marketing. Estamos hablando de una disciplina nueva, estamos hablando de una ciencia. Hay quien lo considera una ciencia, hay quien lo considera un arte. Bueno, ya es debatible, pero podemos hablar que es una disciplina muy reciente. El marketing empezó de manera muy general, de manera muy rudimentaria, en el sentido de investigar quién era el mercado, qué quería el mercado y de qué forma podemos fabricar o proporcionar bienes y servicios, productos y servicios para satisfacer las demandas. La demanda entendida como necesidades y deseos. Y esta es parte de la aportación del marketing. El desmenuzar este concepto demanda, que es un concepto económico, que es un concepto financiero, y entenderlo en términos psicológicos y en términos emocionales como necesidades humanas y deseos humanos. El marketing empezó así, tratando de entender realmente qué es lo que mueve a la gente para poder entonces crear un producto o un servicio diseñado especial para ellos. ¿Qué ocurre cuando el marketing empieza a funcionar? Se da cuenta que el mercado es, primero, el mercado lo ve de una manera homogénea, lo ve como un gran cúmulo de gente, como un gran cúmulo de necesidades y deseos agregadas, y empieza a fabricar productos y servicios especial para un mercado homogéneo, para un mercado monolítico. Tenemos entonces que la segunda etapa comienza con los primeros intentos por segmentar el mercado, los primeros intentos por dividir el mercado en algunas categorías específicas, hasta el momento en el cual estamos viviendo hoy en día, en el cual hay una segmentación mucho más especializada, mucho más exacta, mucho más pequeña, y estamos llegando al punto final de la segmentación, que es el individuo. Pero vamos a hablar de todo esto más adelante. Pasemos primero a la diapositiva número 1 para entender de entrada qué estamos hablando, qué estamos diciendo cuando decimos segmentación. Segmentar un mercado es el proceso de agrupar un mercado en grupos más pequeños, en categorías, en segmentos más pequeños. Tenemos, como decíamos, que el mercado es un gran cúmulo de compradores, un gran cúmulo de clientes reales y potenciales, que lo podemos ver de manera monolítica, lo podemos ver de manera homogénea, o podemos categorizar ese universo, ese océano de personas en diversos grupos, en diversos segmentos. Y esto nos va a permitir hacer una labor de marketing mucho más puntual, mucho más correcta, mucho más concisa, mucho mejor invertida. Entonces, la segmentación es este proceso de entender este gran mercado como pequeños grupos de personas, pequeños grupos de compradores con características similares. Y es lo que decimos aquí. Estos segmentos son grupos homogéneos entre sí,
en una o más variables o características, es decir, grupos que tienen características, variables, criterios similares, homogéneos, identificados y que entonces representan un segmento de mercado, un grupo de mercado que nos hace mucho más interesante para hacer nuestras labores de marketing. Tenemos que, bueno, algunos de estos variables, algunas de estas características pueden ser los deseos, el poder de compra, la ubicación geográfica, las actitudes, las prácticas de compra, el comportamiento, el proceso de decisión de compra. Es decir, hay muchas variables, las vamos a ir viendo con más calma en el transcurso de esta sesión. Todas estas variables pueden ser criterios para segmentar. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Y antes de entrar en esto que estamos hablando aquí de demográfico, geográfico y psicográfico, como usted puede ver en la diapositiva, vamos a mencionar este continuo, este devenir que hemos hablado, este desarrollo, esta evolución de la segmentación de mercados. La mercadotecnia podemos entenderla como un continuo. El primer punto sería menor segmentación o nula segmentación, es decir, no hay segmentación, y la máxima segmentación que es el individuo, es decir, el mercado lo podemos dividir, dividir y dividir constantemente hasta llegar a la parte más indivisible, que es el comprador, el cliente individual. ¿Qué pasa entre estos dos extremos? ¿Qué pasa entre estos dos puntos? El primer punto es, se conoce como el momento de Henry Ford, el fundador de la empresa automotriz Ford, que él decía: yo puedo fabricar un automóvil para el gusto de cada quien, pero todos mis automóviles son negros. Es decir, no hay división, no hay preferencia, no hay deseos, simple y sencillamente es negro, es un producto hecho en serie, es un producto hecho en masa y es para todos. Y no hay diferencia, no hay de que a uno le guste con 4 puertas, uno le guste con 2 puertas, uno lo quiere rojo, uno lo quiere blanco. Es decir, es un mismo producto para todos. Cero segmentación, no hay segmentación, el mercado es una gran masa de compradores anónimos, no me interesa lo que quieren y este es el producto y hay que venderlo. El punto máximo o el punto final del continuo, estamos acercándonos, hay muchas empresas que ya ofrecen productos y servicios especializados, diseñados a las medidas de los clientes individuales. Hay muchas empresas en donde usted puede ya pedir su producto como usted lo quiere. El ejemplo más conocido es el de las computadoras Dell. Usted puede solicitar la computadora que mejor le plazca, que mejor le convenga. Usted puede decidir el tamaño, el color, el tipo de monitor, la capacidad, la memoria, la velocidad, el tipo de mouse, el tipo de impresora, el tipo de CPU. Usted puede decidir absolutamente todo. Y ellos se lo hacen exactamente como usted lo pide. Y se lo envían directamente a su casa. Muchas empresas que ya están empezando a hacer esto, los jeans Levi's, los pantalones de mezclilla Levi's también tienen este sistema en donde usted puede entrar a la página Levi's, o incluso hay algunas tiendas en Estados Unidos y en Europa en donde usted llega a la tienda Levi's, usted escoge el tipo de tela, el tipo de mezclilla, el tipo de acabado, el tipo de terminado, el tipo de adornos, el corte, cómo quiere las bolsas, cuántas quiere, qué tan guango lo quiere, qué tan apretado lo quiere, cómo quiere la parte, digamos, si lo quiere con terminado de bota o lo quiere con terminado más angosto. Usted decide absolutamente todo y se lo hacen especial para usted. También los tenis Nike, es decir, hay muchos productos, hay productos en donde le graban a usted un disco con la música que usted quiere, siempre y cuando se cumplan con los derechos de propiedad industrial, propiedad intelectual, es decir, los derechos reservados, pero muchas empresas ya están ofreciendo discos, DVDs grabados con el contenido a la medida del cliente. ¿Cuál es entonces el factor que ha contribuido con esta
especialización del marketing es la segmentación de mercados. Tenemos entonces que la segmentación de mercados es el marketing adaptado al cliente. Vamos a adaptar nuestro producto, nuestro servicio, nuestra estrategia a lo que quiere el cliente. Cuando segmentamos estamos hablando de que esto es el mercado, suponiendo que este es el mercado, es un gran universo de personas. Si yo lo divido en 2, o yo lo divido en 4, o yo lo divido en 6, si son 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Perdone usted, son 5. En este caso estamos hablando de 5 segmentos. Segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4 y segmento 5. ¿Sí? Son pedazos de mercado. ¿Qué pasa si yo este segmento decido subdividirlo aún más? Sí, entonces estamos hablando de un subsegmento, un segmento dentro de un segmento. Estamos encontrando que, por ejemplo, el segmento de las mujeres de 15 a 25 años de nivel socioeconómico B y C que viven en la Ciudad de México, vamos a suponer que ese es el segmento. A lo mejor yo encuentro que dentro de ese segmento hay ciertas mujeres que les gusta el voleibol. Si yo encuentro que dentro de esas mujeres de 15 a 25 años, nivel socioeconómico B y C de la Ciudad de México, hay a quienes les gusta el voleibol y hay a quienes no les gusta el voleibol, entonces yo puedo encontrar ese grupo de mujeres que sí les gusta el voleibol dentro de mi segmento y únicamente dirigirme a ellos, porque a lo mejor yo vendo ropa para o pelotas de voleibol, por decir una cosa, por decir un ejemplo. Entonces yo puedo aún así, aún dentro de un segmento, encontrar lo que se conocen como nichos, lo que se conoce como son los segmentos dentro de los segmentos. Yo encuentro que dentro de este segmento, este es el nicho que a mí me interesa. Es el grupo de consumidoras que a mí me interesa, que les gusta el voleibol, que lo practican y que tienen entre 15 y 25 años, nivel socioeconómico B y C, que vivan en la Ciudad de México.